Bueno, ¿qué tal? Hace un tiempo yo escucho Radio France Internacional, reportajes de un catalán. Casi siempre me engancho con argentinos, ¿no? Con artistas argentinos radicados en el extranjero. Hace poco tiempo escuché un reportaje primero a una autora que yo había leído, Ortiz Dujovne, y ella explicó que iba a editar su historia en una editorial Equidistancias, que que está hecha para escritores que viven latinoamericanos y de habla hispana, que viven en el extranjero. Me pareció interesante, realmente me pareció interesante, y al poco tiempo volví a ver otra entrevista ya del editor de Equidistancias, y también en Radio France Internacional en español. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada estaba con nosotros la escritora argentina Alicia Dujovne Ortiz para hablarnos de su libro editado por una editorial independiente que publica autores que no viven en sus países de origen. Nuestro invitado de hoy, el argentino Andrés Taxir, es precisamente cofundador de esta editorial, la editorial Equidistancias, escritor y autor del documental Truco en Londres, típico juego de cartas argentino que también se juega en la capital británica. Fui a la web de la editorial y logré ver de qué se trataba, como así también elegí una obra, un libro. Sinfonía de la Patria. Yo, digamos, desde el punto de vista de diseño, la imagen que se utilizó no me parece, o sea, me parece fuerte. A mí me impactó, me dio a la curiosidad, a otros le puede producir un rechazo. Si bien tiene que ver con la obra, tiene que ver con los personajes, pero no sé si yo, como diseñadora, hubiese buscado esa imagen. Entonces, quizás hubiese utilizado otra imagen, un poco más blanda, o desde el punto de vista del diseño editorial, yo le pondría un punto más a la tipografía. A mí me gusta más la lectura confortable, pero bueno, eso aumenta los costos porque significaría más cantidad de páginas. Pero bueno, desde el punto de vista de la historia, vamos a ver lo que dice la editorial en su video institucional. Dos jóvenes argentinos dejan su país por motivos diferentes. Inés, para salvar el pellejo en los comienzos de la dictadura de Videla. Alberto, años más tarde y ya en democracia, vencido por la frustrante realidad de una sociedad acostumbrada a tropezar 100 veces en la misma piedra. Muchos años después, con la mayor parte de su vida a las espaldas, se reencuentran en una playa de Nerja, en el Mediterráneo español. Como en la mayoría de las ficciones del autor, esta novela habla sobre el peso de la historia y el poder en la vida de los individuos. Y sobre todo, sobre la entidad equívoca de ese concepto que sirve para justificar las actitudes más contradictorias: la patria. Pero más allá de sus connotaciones existenciales y políticas,
El libro constituye un experimento literario que investiga en las diversas posibilidades de la narración, dividido en 3 secciones que se configuran a la manera de una sinfonía. La primera parte, Andante cantabile, transcurre en forma alternada a través de 20 años de la vida de los personajes. La segunda, Allegro ma non troppo, en una sola escena sin interrupciones, a la manera de un extenso traveling que ocurre en menos de un día. Y el tercer movimiento, Jazz and Pop, conforma un collage de escenas aisladas, citas literarias y documentos históricos que completan necesariamente el contexto global de la historia y reflexionan sobre la construcción de la identidad, la perplejidad ante el tiempo y la muerte, y la relación entre el arte, la literatura y la vida. Efectivamente es un libro, una novela que está trabajada como una sinfonía, ¿no? En 3 movimientos. El primer movimiento, digamos que es Andante cantabile, es toda la historia de 2 personajes. Un personaje masculino, que para mí tiene que ver con el autor, y un personaje femenino. Ambos de la misma generación, ambos del mismo pueblo, que deciden 2 vidas diferentes, porque mientras que la chica Inés se decide por la militancia, pero por la militancia guerrillera, él no, él termina siendo un editor y trabajando en una editorial en Buenos Aires. La primer parte, hay muchas cosas que me han gustado, de las cuales después voy a leer 2 párrafos, pero me quedo con la segunda parte de la sinfonía, ¿no? Que es el Allegro ma non troppo, porque es la parte donde ellos se encuentran después de pasar un montón de cosas, ¿no? Donde hay todo un raconto de la historia argentina de los últimos 40 años y de sus propias historias personales, la de ella del exilio, la de él sentirse en su propio país con un sinfín de situaciones tanto personales como laborales frustrantes. Él decide hacer la ciudadanía italiana y irse a Europa, y ella había tenido que irse del país, la habían sacado del país, y pasó por Suecia, y después en Suecia decide dejar la militancia y empieza a ir por Europa, primero a Italia, a Roma, porque tenía una amiga, y después se va a Londres, todo mezclado con historias amorosas, personales, pero eso, digamos, queda para la literatura. Llega a Londres, y en Londres conoce a un francés, donde realmente encuentra el sosiego, y después, bueno, en la segunda parte de la sinfonía es donde él, Alberto, la contacta a Inés, que habían sido amigos y novios en el pueblo, y se reencuentran en una etapa nueva de la vida, y esto es lo bueno. Ahí ellos en la playa en Málaga comienzan a debatir sobre los cambios culturales, sobre la literatura, sobre la historia, sobre la política, sobre el arte, en definitiva sobre la vida. Y eso es lo interesante para mí.
Esa parte es lo interesante. Bueno, yo acá tengo el libro, todo dividido, las partes que me gustaban, con dobladas las hojas, y voy a leer 2 párrafos que me parecen interesantes porque el autor dice en forma directa lo que quiere decir. Es más, ¿cuánto de la culpa de este fracaso al que se negaba a llamar así había tenido el haber nacido en el país en el que había nacido? Un país condenado a desmoronarse cada día en una barranca que parecía no tener fondo. Ese país que había sido el granero del mundo, pero de cuya pasada prosperidad solo se habían beneficiado unas cuantas familias aristocráticas. Una aristocracia que no había dudado en llamar a los militares cuyos generales y oficiales eran hijos de sus mismas familias, para reprimir cualquier intento de distribuir de manera más equitativa aquella fortuna que se forjaba en realidad con el sudor y el sacrificio de millones de peones, jornaleros, obreros, empleados, gente que apenas subsistía en condiciones de supervivencia. Peones, jornaleros, obreros, empleados, que en cuanto habían tenido la oportunidad de convertirse en comerciantes o en funcionarios, y ni que hablar en abogados o en veterinarios, habían empezado a querer ser como aquellos ricos que los explotaban y cuyas vidas seguían en las fotos color sepia de los suplementos de Sociedad de la Prensa o La Nación o en la revista Gente, y se habían endeudado o enajenado sus vidas para tener coches, televisores, reformar la cocina o viajar de vacaciones a Mar del Plata. ¿Y qué tenía de malo después de todo? Se había dicho entonces en silencio, bebiendo un shot de Brahma mientras miraba el movimiento de gente en el Parque Lezama. ¿Qué tenía de malo aquella tarde que ahora rememoraba en un café de la calle Viamonte? Que desearan la vida de aquellos ricos incalzables, mucho mejor sin duda que la que habían vivido sus padres en la pobreza y en las carencias. ¿Acaso mejorar la vida para hacerla más disfrutable no es la ambición, el sueño de cualquiera? ¿Acaso él mismo no había tenido sus berrinches adolescentes porque sus padres le compraban vaqueros, Far West fabricados en el país en lugar de los Levi's importados que estaban de moda? ¿Era la patria esa memoria o bastaría dejar atrás el sitio en donde todo había acontecido para construirse una patria diferente? Se dijo que fuera como fuese, su patria estaba agotada y no sintió culpa. Era domingo, era un 7 de octubre de 1990, a la mañana siguiente comenzó a tramitar la ciudadanía italiana.